El conjunto de creencias que constituía la religión egipcia durante una existencia de miles de años pasa por casi cada fase conocida. Los egipcios consiguieron crear un panteón de deidades que tuviera consistencia, asignándole a cada dios o diosa su propia posición en la galaxia divina. Entonces caminemos en la penumbra de las pirámides, por la sombra de los templos arruinados, a través del laberinto de la mismísima mente egipcia, confiando en que podremos hasta cierto punto descifrar el duradero enigma de esta tierra mística. Con respecto a la confusión que generó la religión en las grandes ciudades fue que ésta tomó una apariencia de forma local. Por ello, los grandes dioses de cada país se conocieron con nombres diferentes en cada provincia. Sus rituales, leyendas y aventuras adoptaron una forma diferente. También muchas ciudades poseían sus propios dioses especiales. De cuando en cuando surgían cambios en la política religiosa. La religión más antigua de Egipto persistió con fuerza hasta el periodo Hyksos. Después se puede encontrar la religión oficial del país en una forma de veneración del sol. Se supone que los mitos eran tan conocidos popularmente que relatarlos para el uso de gente tan religiosa como los egipcios habría sido innecesario. Sin embargo, la pérdida para la posteridad es inmensa, y careciendo de una crónica completa de las hazañas de los dioses, solo podemos andar a tientas en los temas textuales y afines para obtener una información que, en su totalidad, solo presenta una apariencia de solidez y comprensión. Ahora se ha admitido que los antiguos egipcios pasaron por una fase conocida como el animismo. Esta es la creencia de que prácticamente todo objeto del universo que rodea al hombre tiene un alma y una personalidad. El fenómeno en el mundo de los sueños llevarían a los primeros hombres a la conclusión de que poseían un segundo ser. ¿Pero qué pruebas tenemos de que los primeros habitantes de Egipto pasaron por esta fase? Aparte de la creencia en el alma humana, la condición animística de la mente ve en cada objeto natural una entidad viviente. ¿Cómo es posible probar que los antiguos egipcios creían que dichos objetos poseían sus propias almas? Primero, una primitiva creencia egipcia sostenía que el mismísimo hombre poseía un alma. También, la práctica de la magia en el Valle del Nilo es, hasta cierto punto, una supervivencia de la creencia animística. De igual forma, el fetichismo también abunda en las concepciones religiosas egipcias. Muchos de los dioses se representan llevando fetiches de los que pueden haber sido originalmente derivados. ¿Y qué es el fetichismo? El fetichismo es un término aplicado a los objetos naturales o artificiales. Es el hogar de un espíritu deambulante que se ha instalado allí. ¿Y qué es el totemismo? El totemismo puede definirse como el reconocimiento y el ajuste de la imaginaria relación mística del individuo o la tribu con los espíritus que les rodean. En tanto que el fetiche es el espíritu llevado a vivir en un objeto material, el tótem es un patrón y protector, y a menudo se representa en forma animal o vegetal. Por ejemplo, queda claro que Bastet, con cabeza de gato, que primero fue venerado en forma de este animal, era originalmente un tótem de gato. El cocodrilo era la encarnación del dios Sebek y moraba en un lago cerca de Crocodilópolis. La veneración posterior de los animales pudo haber sido una reliquia del totemismo. Por otra parte, existen varios informes que tratan sobre la concepción egipcia de la creación del mundo y el hombre. En los textos de la pirámide encontramos la alusión a 8 dioses como los creadores del universo. El dios Mu y su consorte Nut eran deidades del firmamento y la lluvia que procede de allí mismo. Jehu y Jehud parecen personificar el fuego. Kekwi y Kekwit la oscuridad que planeaba sobre el abismo primitivo del agua. Ker y Kerjet también parecen haber personificado la noche y el caos. El dios Ra dice que adoptó la forma de Khepera, la deidad que solía acreditarse como la facultad creativa. Continúa diciendo que siguió creando cosas nuevas y que éstas emanaban de su boca. El cielo, dice, no existía y la tierra todavía estaba sin crear, y las cosas de la tierra y las cosas reptantes no habían nacido en ese lugar, y yo las hice salir de Nu, fuera de un estado de inactividad. No encontré ningún lugar, dice Khepera, donde pudiera permanecer de pie. Impuse un hechizo sobre mi propio corazón, establecí una fundación en Mad, creé toda forma. Era un ser único, no había emanado de mí mismo el dios Chu, y no había arrojado de mi ser la diosa Tefnut. No había ningún otro ser trabajando conmigo. Entonces Khepera lloró profusamente, y de las lágrimas que invirtió nacieron el hombre y la mujer. Después de esto creó las plantas y las hierbas, los seres reptantes, mientras que Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus nacieron de Chu y Tefnut. Estos forman la compañía de los grandes dioses en Heliópolis. Además, en los textos de la pirámide encontramos frecuentes alusiones a varios grupos que constan de 9 dioses cada uno. Uno de estos grupos de dioses o eneadas se llamó el Grande y otro el Pequeño.
Aunque se diga que estas compañías de dioses constan de 9 deidades, cada uno de ellos, especialmente el primero y el último, podrían ser desarrollados. Una compañía local como la de Heliópolis quizá pueda tener el dios de otro nomo o distrito incorporado en ella en una de dos maneras. Es decir, el dios ajeno puede reemplazar a uno de los dioses locales o ser puesto a su lado. La primera compañía consta de los dioses Tem, Shu, Tefnut, Kev, Nud, Osiris, Isis, Set y Neftis. En ocasiones a Horus se le asigna como jefe de la compañía en lugar de Tem. Los miembros de cada compañía variaban en diferentes periodos y diferentes ciudades, pero el gran dios o la diosa local era siempre el jefe de la compañía en un área dada. Por ejemplo, en Heliópolis, donde el dios local jefe era Tem, los sacerdotes unieron a su nombre el de Ra y se dirigieron a él en oración como Ra-Tem. Sería inútil enumerar los dioses, pero varios nomos veneraban al mismo dios, entre ellos Horus, Nemu y Hathor. Por cierto, desconocemos a la mayoría de los dioses venerados durante las primeras 4 dinastías, debido principalmente a la falta de evidencia documentada, aunque algunos se conocen por la inscripción llamada Piedra de Palermo. En el libro de los muertos podemos arguir que la religión de los egipcios se parecía a la que existía durante las primeras 3 dinastías. Solo cuando llegamos a la 5ª y 6ª dinastía descubrimos material para el estudio del panteón egipcio, en los textos de las pirámides de Unas, Teti, Pepi I y otros. En este periodo parece haberse entrado ya en la primera fase del desarrollo egipcio. Al mismo tiempo queda claro que el material proporcionado por los textos de la pirámide contiene estratos de pensamiento y concepción religiosa. Estos textos son en su mayoría funerarios y por consiguiente se refieren principalmente a deidades del mundo de los muertos. En realidad, para comprender la fase más temprana del pensamiento religioso en Egipto, es necesario hacer un breve repaso por las deidades que se mencionan en dichos textos, y de momento considerarlas separadas del resto del panteón egipcio. Entonces, al tratar con los dioses mencionados en los textos de la pirámide, estamos proporcionando un breve perfil de estas. La diosa Net o Neit que se menciona en los textos de la pirámide de Unas es una figura en la que divisamos la personificación de la humedad o la lluvia, gracias a su posición de la flecha, el símbolo del relámpago. Horus, con la cabeza de halcón, probablemente en su origen un tótem de halcón, es una de las manifestaciones de la deidad del sol, de la que se puede haber evolucionado, o con quien puede haberse confundido. Khepera, que también se encuentra en los textos de Una, es otra forma del sol. Su posesión del escarabajo simboliza la manera en que el sol envuelve la explanada del cielo, de la misma forma en que el escarabajo egipcio o el escarabeus envolvía sus huevos en la arena. Nemu, con cabeza de carnero y cuyo nombre significa el moldeador o el unificador, era probablemente la deidad totémica de una raza inmigrante que había alcanzado la divinidad y quien había sido aceptado en la creencia egipcia con todos sus atributos. En los textos de la pirámide, al igual que a Hathor, también se menciona a Sebek, el dios cocodrilo, Ra y Ta, otras formas del dios sol, y Nu, la más acuosa del cielo. Ahora bien, los principios religiosos egipcios abrigaban la idea de la preservación del cuerpo humano después de la muerte. En el periodo más primitivo, el cuerpo era enterrado con las rodillas tocando la barbilla, las manos delante de la cara y la cabeza miraba hacia el oeste. En el periodo prehistórico posterior, el cuerpo se envolvía en telas de lino. Estaba rodeado de artículos para su uso, comida o defensas para el otro mundo, o quizá para Sukkah. Los amuletos eran colocados sobre el cuerpo para protegerlo de los espíritus malos, tanto en este mundo como en la vida del más allá. Durante la primera dinastía, el faraón era enterrado en una gran edificación rectangular de ladrillo, que tenía varios aposentos que eran inaccesibles desde el exterior. El cuerpo del rey era depositado en uno de estos, con una variedad de ofrendas y utensilios en la otra. El exterior de la tumba tenía unos huecos que servían de puertas y a través de las cuales se pensaba que el Ka del rey muerto podía entrar y salir a su aire. Varios de los lugares de entierros reales contienen las tumbas de mujeres, siervos y perros. También el lugar de reposo eterno evolucionó. La pirámide no era más que un enorme montón de piedras funerario. El aposento a menudo no contiene más que un panteón, cuya entrada consta de un pasillo que era cuidadosamente obstruida después del funeral real.
a finales del Imperio Medio se adoptó la costumbre de inscribir textos relacionados con la vida futura en sus muros. De ello originaron los maravillosos textos de la pirámide. En el lado oriental de la pirámide había un templo dedicado al monarca muerto, donde se realizaban las ofrendas al amo de vida y puntualmente. Al igual que en Saqqara, en los años posteriores de la misma dinastía, esta pila de ladrillo se copió en piedra y se engrandeció mediante unas adiciones repetidas y sucesivas de capas de mampostería. Por último, esta estructura recibía un revestimiento de bloques de piedra caliza y de aquí procede una estructura como la pirámide de Medum. Por supuesto, la arquitectura con forma piramidal es típica de Egipto y está confinada al periodo entre la cuarta y la 12ª dinastía. Las primeras pirámides constaban de unas capas horizontales de bloques y sujetas principalmente por su propio peso, aunque también había mortero entre sus intersticios. En tiempos posteriores, el centro de la estructura constaba principalmente de cascotes, cuyos constituyentes eran la piedra, el barro y los pilares de barro. Este centro daba al exterior un fino recubrimiento de piedra cuidadosamente adornado y unido. Las cámaras mortuorias estaban colocadas por debajo del nivel de la tierra y se tenía acceso a ellas en el lado norte de la pirámide. Normalmente eran obstruidas mediante unos enormes monolitos y a veces se cerraban por el exterior mediante unas puertas de piedra que giraban sobre un eje para permitir la entrada de los sacerdotes. Varias pirámides que se mencionan en textos antiguos han desaparecido completamente y no pueden ser identificadas, por tanto se desconoce lo siguiente: el lugar de entierro de Shepseskaf. La pirámide de Menkaure se encuentra en algún lugar del Saqqara. Tampoco pueden ser localizadas con exactitud la pirámide de Hasha, Ramsés ni la de Neferkara. ¿Cuáles son las probabilidades de que estas fueran hechas de ladrillos de barro para que no quedara rastro de ellas? Como ya se ha dicho, la momificación fue probablemente inventada por el culto siriano. Los sacerdotes de Osiris enseñaron que el cuerpo humano era sagrado. En los tiempos prehistóricos se preservaban los cuerpos dejándolos secar al sol o cubriéndolos con un preparado resinoso. En el Imperio Medio prevaleció la práctica de extraer los órganos internos y colocarlos en una caja separada en 4 partes. En el periodo del Nuevo Imperio la momificación estaba confinada a los faraones, quienes eran identificados con Osiris. Los ricos adoptaron esta costumbre y esta fue bajando de clase hasta que incluso el cuerpo del egipcio más pobre era sujeto, por lo menos al proceso de un baño de natrón. El arte alcanzó su cumbre en la dinastía 21. El momificador extraía los intestinos y los órganos principales se lavaban y eran remojados en vino. Luego el cuerpo se sometía al proceso de secado. Después de haber cocido el cuerpo, este se sumergía en un baño de natrón durante 70 días y luego era meticulosamente vendado con lino. Luego se construía un ataúd que se pareciera al cuerpo humano en su forma y este seguidamente se pintaba elaboradamente. Por supuesto, los adornos del entierro egipcio de la clase más alta eran elaborados y costosos. En cada tumba se colocaban pequeñas estatuas llamadas ushepti. Estas se suponía que asistirían y servirían al muerto en el otro mundo. Los muros de la tumba y los lados del sarcófago solían estar cubiertos con textos del libro de los muertos o con versos que dedicaban ofrendas al Ka del muerto. A veces se daba el caso de que el cuerpo tenía que ser transportado por agua. Entonces unos barcos alegremente pintados dirigían la procesión. Los parientes del muerto se lamentaban con fuerza, mientras la procesión se acercaba lentamente a la mastaba o tumba, donde había que colocar la momia. Esta se sacaba del ataúd cuando llegaba a la puerta de su larga casa, y un sacerdote que llevaba la máscara del dios Anubis la colocaba de pie contra el muro de la mastaba. Entonces se realizaba una ceremonia elaborada, conocida como la apertura de la boca. Se suponía que podría hablar, comer o beber. Luego, el ataúd que contenía la momia se introducía en la fosa mediante una cuerda larga y los enterradores la cogían. Por cierto, el hombre muerto estaba aparentemente a merced de los vivientes para su supervivencia en el otro mundo. A menos que los parientes no continuaran sus ofrendas, este tendría problemas, ya que su Ka quedaría desnutrido. Este Ka era su doble y venía al mundo al mismo tiempo que su dueño. Algunos egiptólogos creen que el Ka era la fuerza especial activa que llena el ser humano de vida. Las tumbas egipcias están adornadas con comida y bebida y todas las necesidades, sin mencionar los lujos de la existencia en nombre del Ka. Por otra parte, el Ba no permanecía en el cuerpo, sino que tomaba el vuelo después de la muerte. El Ba o el alma solía tomar la forma de un pájaro después de la muerte de su dueño.
y efectivamente era capaz de adoptar la forma que deseaba si la ceremonia funeraria se llevaba a cabo correctamente. Por último, podemos ver cómo todas las creencias egipcias van ligadas una tras otra, dándole un sentido de pertenencia a un pueblo de miles de años. Pero algo ha de faltar, y quiero que seas tú quien me lo diga. ¿Agregarías alguna otra creencia la cual fue omitida? Si es así, ¿cuál sería? Por favor, déjalo en los comentarios. Juntos reconstruiremos la historia. Un abrazo y hasta el siguiente video.